Le traemos un análisis de la crisis de Ucrania, titulado Ucrania, la guerra extraña. Y es cierto, porque hemos visto tanto en esta historia bélica de la humanidad. Si analizan, la historia de la humanidad es la historia de sus guerras grandes y pequeñas. Y nunca, a partir de 150 años hacia atrás, el mundo había visto tanta muerte, tanta guerra y el establecimiento de una verdadera industria bélica en el mundo. En este caso, mayormente en el país potencia, los Estados Unidos, en cuanto a guerras y guerras. Entonces, esta última guerra, que es la primera gran guerra híbrida, porque las dos campañas de Irak, mayormente la segunda guerra de Irak, tuvo sus bemoles, pero esta es la guerra de la posverdad, la de Ucrania. E iremos analizando algunos aspectos que la distinguen de todas las guerras anteriores de la historia. Primero, es la primera gran guerra híbrida. ¿Qué significa eso? Que ya no es una guerra convencional, clásica, tradicional, en que dos ejércitos o una coalición, como es este caso, se enfrentan. Hay una declaración de guerra que antes se hacía si fracasaban las negociaciones en la mesa diplomática. Y luego venía entonces una declaración y comenzaba la escalada bélica, el desplazamiento de tropas y la muerte, porque la guerra es una industria inmoral de la muerte. Pero ahora no, ahora se declara una guerra por Twitter para que vean el peso que tienen las redes sociales, si es que no nos acabamos de convencer de ello. Entonces, la guerra en Ucrania es la primera guerra híbrida, donde se ha hablado o amenazado con derribar los satélites que están en la estratosfera, están fuera de la atmósfera terrestre y que sirven para la geolocalización de las unidades. Son espías digitales, espías electrónicos. Es decir, y ya Rusia tiene un bombardero que opera en la estratosfera. El Su-57 fue superado ya por un bombardero de sexta generación. Otro elemento, no los iré enumerando, es que la guerra de Ucrania no es por territorio, como han sido tantas guerras, porque la Federación Rusa no necesita más territorio porque tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Claro que gran cantidad de ese territorio es hielo al norte y necesita salida a los mares cálidos, al mar Báltico. Eso es una necesidad, un propósito nacional de Rusia en sus más de 1000 años de historia. Fíjense que Catalina la Grande de Prusia, que gobernó alrededor de 1762, dijo: necesitamos una ventana hacia occidente en la costa del mar Báltico. Esa salida la necesita precisamente la Federación Rusa. Fíjense que a veces cuando vamos a mencionar Rusia, como que espera un poquito, porque hay que saber si se está refiriendo al Imperio Ruso que inauguró Pedro I, Pedro el Grande, que comienza a gobernar en 1682 con 10 años, que es el primer zar y el fundador del Imperio Ruso. O si viene el gran cambio, cuando Rusia, a marcha forzada y a punta de pistola, la hacen comunista ante el gobierno carnicero de uno de los principales criminales de la historia, que es Joseph Stalin. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que esta guerra, se la llame invasión, o en los medios rusos se le llame operación militar especial, no es entre Rusia y Ucrania. No son solo dos países, como nos presentan los medios de comunicación de masas,
que son tan democráticos que han bloqueado a RT, a Russia Today, el canal más emblemático, el canal oficial de Rusia, si se quiere, de la Federación Rusa, que es el nombre actual. Entonces, está bloqueado, se puede ver aquí, pero no se puede ver en Europa. Entonces, los países europeos que se han convertido en museos de envejecientes, ¿por qué razón? Porque todos, comenzando por España, creo que en el 82, aceptaron esa política de eliminar los niños. Es decir, no evites salir embarazada, si tú no lo vas a tener, sino no importa que salgas embarazada en una relación irresponsable, y entonces tienes el derecho humano, oiga qué maldito derecho, a asesinar al hijo que tienes en tus entrañas. Y España está en el número 1 en eso. Entonces eso ha generado que la población europea sea eminentemente vieja, envejeciente, mayor de edad. Ya lo que quieren es vivir de las pensiones, y la fase productiva del país, que no todos son productivos. Fíjense que Alemania es el motor económico de Europa, con todo y lo que le han hecho históricamente, como la rendición incondicional, como dividirla en 4 regiones desmilitarizadas, es decir, llenas de militares, y que Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética, perdón, que fueron aliados en la Primera Guerra Mundial y fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, y luego se embarcaron en una guerra ideológica, en la llamada Guerra Fría, pues se repartieron por el muro de Berlín. Es como 2 ladrones que van por el camino y asaltan a un transeúnte y le quitan $100 y los reparten 50-50, mitad cada uno, 50 cada uno. Ambos son 2 ladrones. Los que se dividieron en Alemania con el muro de Berlín, pues son esos 2 ladrones que se dividieron. O sea que los soviéticos fueron tan malos como los norteamericanos, pero la propaganda norteamericana, que es la policía del mundo, pues facilita y nos hace ver a los rusos como asesinos, que es el tratamiento poco diplomático, grosero y criminal que utilizó Putin o Biden en su primera conversación con el zar ruso Vladimir Putin. Entonces, ¿por qué decimos desde ya, como otro bemol, la guerra no es por territorio? Segundo, no es para tumbar el payaso, el cómico Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. No es para eso. Otro elemento, Estados Unidos tiene 30 laboratorios de biotecnología en Ucrania para guardar sus esporas de anthrax, de Zika, de ébola, de COVID-19 o el coronavirus que sea, porque son armas bacteriológicas. Otro elemento, en 1989-91, al producirse la implosión de la entonces Unión Soviética, pues, ¿qué pasó? Que hubo un acuerdo oral, no escrito, con Boris Yeltsin y con Gorbachev, en el que la OTAN, esa gran corporación bélica y criminal de Occidente, no se iba a desplazar hacia el este. Pero lo cierto es que las palabras han sido violadas, no han sido honradas. En ese momento, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, tenía solamente 12 miembros y ahora tiene 30. Es decir, que como les dije al principio, no son 2 países los que están peleando en la crisis de Ucrania. Son 30 más 2, que son la Federación Rusa y Ucrania, van 32. Y hay 2 más, Suecia y Finlandia, que lo están luchando, por decirlo en términos ibaeños, para que se unan a la coalición criminal y guerrera belicista atlántica, que es la organización, la coalición más tremenda que se ha hecho, que cuesta $400,000 millones al año, de los cuales el jefe de esa coalición, que es Estados Unidos, paga
o financia el 70%. Es decir, fíjense lo que estamos diciendo. La guerra o la crisis ucraniana o la operación especial o la invasión, como usted la quiera llamar, no son 2 países, sino 30, más 2 son 32 y 2 más que se quieren agregar, aunque Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, que tiene armas rusas, los lanzacohetes, plataformas antimisiles S-300 y S-400, y es un aliado y amigo del presidente Vladimir Putin, pertenece a la OTAN y es el único estado no cristiano que pertenece a la OTAN. Y Turquía se opone a que Suecia y Finlandia, 2 países escandinavos que son eminentemente tranquilos, no alineados, neutrales, entren a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces esa guerra no es por tierra, esa guerra no es para tumbar a Volodymyr Zelensky, que su profesión, si usted la busca, es cómico. A este señor, con este señor, el Estado profundo, las élites que gobiernan el mundo, nos dieron una lección. Lo buscaron, él que es un actor mediocre, que tiene hasta vídeos homosexuales en la red, ya no se pueden recoger. Lo buscaron para que él fuera el protagonista de una película de un país imaginario en el cual un cómico se lanza como candidato y logra la presidencia. Filmó su película para Netflix, tuvo una acogida mediocre, como él mismo, y entonces, luego, candidato a la presidencia, saltan de Netflix, de la vida, de la ficción, del mundo virtual, a la vida real, y entonces es candidato y llega a presidente. Ahí está gobernando. Tumbaron al presidente Yanukovych en Rusia. Y entonces yo quiero hacer una pequeña línea de tiempo que nos ayuda a entender más por qué decimos que Ucrania es rusa y el peso que tienen las fronteras culturales por encima de las fronteras políticas. Si se fijan en el mapa del continente africano, por ejemplo, veréis que las fronteras están marcadas como una raya, fruto de la colonización brutal del Reino Unido, que colonizó el 73% de la superficie global. Hasta aquí en Santo Domingo estuvieron William Penn, el fundador de Pensilvania, y Venables, y estuvo Francis Drake, el más famoso asaltante, apoyado por la corona británica. Entonces, esa expansión mundial del Imperio Británico se lograron con 3 reinas. La reina Isabel, o la reina virgen. Segundo, la reina Victoria, que gobernó hasta su muerte en el año 1900. Y la actual reina Isabel II, que ya lleva casi 70 años de reinado y ya está cercana a cumplir los 100 años de edad. Entonces, el Imperio Británico colonizó el 73% de la superficie mundial. ¿Qué pasa? Que ellos tienen intereses en Ucrania. Entonces yo vi con una pena desgarradora, porque los líderes, los presidentes, los políticos, aunque no lo quieran, influyen, son los verdaderos influencers del pueblo, son maestros de las naciones, de los pueblos que ellos gobiernan. Y escuché al presidente Luis Abinader en un discursillo execrable, lamentable, diciendo que viene una hambruna a República Dominicana por la guerra de Ucrania. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos productos, cuántos sacos de arroz, cuántos salami, cuánto pollo, cuántos barriles de petróleo, cuántos galones de gasolina, cuántas libras de sal, cuántos galones de aceite, cuántas tablas de chocolate, cuántas fundas de harina de maíz o de trigo ustedes han visto en República Dominicana que digan Made in Ucrania, que digan hecho en Ucrania?
Entonces no me vengan con eso, porque la Federación Rusa ha podido sortear los inconvenientes de ese bloqueo y de esas sanciones que ha impuesto unilateralmente Estados Unidos como policía del mundo, que esa es la función que dijo Theodore Roosevelt, que fue presidente en 1905, 1907, por ahí, cuando se hicieron las convenciones dominico-americanas del presidente Moncáceres, que trajeron la incautación de la única fuente de ingresos estatales, que eran las aduanas, y la posterior invasión militar norteamericana de 1916. Entonces, no hay ninguna conexión económica y dudo que tengamos relaciones diplomáticas con Ucrania. O sea, eso es una mentira asquerosa, eso es una mentira burda que no se debe ni siquiera decir, y por lo menos nadie debe creerla. Hay que advertir a la gente, porque la gente, las masas, según dijo un pensador alemán, no piensan y olvidan pronto. Entonces, un pequeño paneo de la historia, una línea histórica de la fundación de Rusia, comienza en el año 862, en el siglo IX, cuando Oleg Nagorov logra unificar los pueblos eslavos del norte con los pueblos eslavos del sur. Y la primera ciudad rusa es el Rus de Kiev, que es la actual capital de Ucrania, porque hay una importancia geográfica capital para Crimea, la península de Crimea, que en un referéndum en 2014 estaba en la Unión Soviética, retornó a la Federación Rusa por votación de más del 90%, porque ellos son rusos. Y ahí retomo el tema de la importancia de las fronteras culturales por encima de las fronteras políticas. Las fronteras políticas cortan por el interés y dividen incluso a poblaciones enteras y dividen a tribus. El ejemplo, Ruanda, Rodesia, el Congo belga, todos han sido cortados y han dividido a tribus que milenariamente han sido lo mismo, y ha pasado una raya el imperio y ha dicho: de ahí se llama el Congo, de aquí se llama Rodesia, o han dividido como les dio su gana el continente africano. Entonces, la guerra o la crisis en Ucrania tiene muchos bemoles. No es para tumbar a Zelensky, no es por territorio. Hay muchísimos intereses en ese lugar. Han inundado los campos de cultivo. Es decir, hay muchas cosas que los medios occidentales no cuentan. Y además dicen que la guerra comenzó el 24 de febrero. No. Abajo, al sur, en el Donbass, Ucrania estaba masacrando. ¿A quiénes? A los pobladores de Donetsk y Lugansk, que proclamaron su independencia y se adhirieron a la Federación Rusa. Ojo. Además, los dos países que tienen la mayor industria o empresa de mercenarios, de personas que van a pelear las guerras nada más por un sueldo, que son el Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido mandó 550 mercenarios y Estados Unidos mandó 500. Otro elemento extraño que tiene la guerra de Ucrania es los países que están mandando apoyo en armamentos a Ucrania. Oigan eso. Sin embargo, los países europeos se están cayendo. Parece que el Reino Unido, como son los armadores de este mundo, tuvieron el llamado Brexit y se salieron de la Unión Europea, donde 27 países que son miembros de la OTAN pertenecen a la Unión Europea. Ahí no pertenece Estados Unidos ni pertenece Turquía tampoco. Y no recuerdo el tercer país que no pertenece. Entonces, la guerra de Ucrania no es por tumbar a Zelensky, es una guerra
extraña donde hay un elemento de desproporción entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué razón? Porque como Ucrania es histórica y culturalmente rusa, fíjense que el presidente Zelensky, ahora que está terminando sus estudios para hablar ucraniano, que es un dialecto provenzal del ruso, ahora que le está estudiando, terminando de estudiar el idioma del país que él gobierna. Fíjense qué maravilla. Entonces, en el año 862, Oleg Novgorod unifica a los pueblos eslavos del norte con los pueblos eslavos del sur. Y no es hasta 1782 que es proclamado el imperio ruso por Pedro I, primer zar de Rusia, en 1682. Y el otro punto de quiebra, precisamente, es cuando Catalina la Grande de Prusia dice que Ucrania es la pequeña Rusia. Es decir, es como tratar de sacarle al país La Vega o sacarle Santiago e independizarlo y decir que no ha pertenecido. ¿Cuál es el problema de la desproporción de 10 rusos a un ucraniano? Y además las armas hipersónicas que tiene la Federación Rusa, que Estados Unidos no la tiene ni la tiene China siquiera. Los bombarderos de sexta generación, el Su-57, el misil ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, el Kinzhal, que significa daga, y el Sarmat, que significa Satán, que si es disparado de Rusia, estaría en 8 minutos en las costas de Florida y por supuesto con capacidad nuclear. Entonces, si Rusia agarra y agrede a nivel nuclear a Ucrania, se estaría dando un tiro en el pie y desencadenaría un grave problema. Entonces, al haber esa desproporción, Rusia no puede atacar con todo lo que tiene. Sin embargo, Rusia y creo que también China tienen unas armas con capacidad nuclear, unas armas pocket, unas armas nucleares de bolsillo que son de poca capacidad. La que tiraron en Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos, Harry S. Truman tiene esa cuenta, e inauguraron la era nuclear, tenían 50 megatones y extrañamente las tiraron, una el 6 y otra el 9 de agosto de 1945, sobre las dos ciudades japonesas de mayoría cristiana. Se lo dejo de tarea a ver por qué harían eso. Why did they that? ¿Por qué hicieron eso? Entonces, Rusia no puede desencadenar una hecatombe nuclear en Ucrania. Fíjense que Chernóbil, donde hubo la crisis nuclear en el 86, se encuentra en Ucrania. Ojo, se encuentra en Ucrania. Entonces, ¿por qué comenzó esa guerra? Otro bemol. Porque Rusia, la Federación Rusa, estaba terminando ya el gasoducto Nord Stream 2 para venderle gas a Europa. Y Estados Unidos no quiere que le vendan gas, quiere que se lo compren a él, que le sale un 40% más caro. Entonces, estemos atentos. Y un último detalle. El 24 de febrero de 2020 fue proclamada como pandemia, la pandemia que se construyó, o crisis sanitaria global, hace 2 años y algo. Para que ustedes vean que en el mundo nada es chepa, que todo es un montaje, todo está diseñado previamente por las élites del poder global, los que son jefes de Putin, jefes de la reina Isabel, jefes de Xi Jinping y así por el estilo, y de Joe Biden. Fíjense que ahora en Estados Unidos extrañamente está gobernando la izquierda progre. El socialismo ha llegado a Estados Unidos. Si uno lo decía 40 o 30 años atrás, lo mandaban al psiquiátrico inmediatamente. Entonces, estemos atentos
el 24 de febrero declaran la pandemia o pandemia. Le cambian, editan lo que la Organización Mundial de la Salud, un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, que es el gobierno mundial, óiganlo claro, y que está acorde con la Agenda 2030. Búsquese un vídeo que dice: no tendrás nada y serás feliz. Dentro de las cosas que dice, asegura que al 2030 Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial, porque Estados Unidos se está cayendo, el mundo tal como lo conocemos y la cultura occidental, el mismo cristianismo, está siendo desmontado. El comercio está siendo desmontado. Entonces, 24 de febrero declaran la pandemia. Óiganme, exactamente el 24 de febrero del 22 comienza la escalada bélica, la agresión, la crisis, la invasión o la operación militar especial, como usted quiera asumirla o llamarla, en Ucrania. Porque investigando descubrí que las pestes o epidemias o pandemias que se han dado en los últimos 3 siglos, en el 21, en el 20 y en el 19, han sido o han durado solamente 2 años. Exactamente 24 de febrero, hace más de 4 meses, comenzaron los disparos y los bombardeos en Ucrania, aunque ya se estaba peleando desde 2014 y el mismo Zelensky, que tiene vocación de dictador, ha cancelado partidos, lo cual es inconstitucional, y ha cerrado los medios de comunicación y periódicos que le sean adversos. E incluso prohibió el hablar ruso, que es la lengua nacional de Ucrania. Por estas cosas y otras que se me quedaron en el tintero porque no uso teleprompter, es que la guerra de Ucrania es la guerra extraña. Muchas gracias.